Muy buenas, tenemos por delante un fin de semana tremendamente caluroso, como pueden ver en el medio oeste, en el área triestatal y en la costa de las Carolinas. Más de 200 millones de personas en total van a sufrir temperaturas máximas por encima de los 95 grados. Cuando añadimos la humedad, la sensación se elevará este fin de semana hasta los 100 grados. Si además residen en grandes ciudades como esta, repleta de grandes edificios bien altos, oscuros, la mayoría de ellos, con mucha gente caminando por las calles, pues que sepan que van a sufrir más calor todavía. Porque la ciudad acumula durante el día calor y eso en la noche se pierde cuando cae en las zonas aledañas, en los suburbios, mientras las ciudades se mantienen calientes y eso favorecerá que tengamos por delante lo que conocemos como noches tropicales. Pueden crecer algunas nubes incluso con ese calor acumulado que nos pueden dejar algún que otro aguacero, aunque eso no refrescará demasiado. Lo normal para esa área son temperaturas en los 80, estamos 10 grados por encima de los récords, eso sí, están lejos. Mucha paciencia porque hará calor en la tarde, pero también en la noche. Miren, se levantará mañana en Filadelfia con valores en los 80 grados. Pero tengo una buena noticia. Refresca un poquito la semana que viene en la costa este y en el centro del país, pero atención California, porque empiezan a repuntar las temperaturas. Ya lo ven, mucho calor. Regreso al estudio donde estamos un poquito más frescos.